Vamos a la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, y hoy estudiaremos los versículos del versículo 16 hasta el versículo 12. Hemos estado trasegando por la palabra de Dios, por la primera carta de Juan. Ya estamos en la recta final de la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos 6 al 12. Dice así la palabra inspirada por Dios. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Abre nuestro entendimiento, háblanos, Señor. Como cantábamos, tu palabra es dulce como la miel. Permítenos deleitarnos y crecer en un entendimiento de tu Hijo mayor al que tenemos ahora. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien, y quiero comenzar con una pregunta, y quisiera que meditáramos por un momento. A veces no meditamos en ello, pero ¿por qué creemos en la historia? Hablo de, no sé, hace 500 años, hace 1000 años, hace 2000 años. ¿Cómo es que creemos los hechos de la historia si no tenemos fotografías, ni tenemos imágenes, ni videos de eso? ¿Cómo es que nosotros decimos eso fue así? ¿Por qué llegamos a esa certeza de que la historia ocurrió así? ¿No necesitan molestarse dando una respuesta? Porque yo les tengo la respuesta. La respuesta es que la historia la creemos por los testigos que estuvieron allí presencialmente. Ellos tomaron nota de lo sucedido, y a veces por la tradición oral se traspasa de una persona a otra y van recibiendo la verdad. De lo contrario, quizás jamás podríamos saber lo que ocurrió hace 1000 años, hace 500 años, hace 2000 años, aún en tiempos de Egipto, hace, no sé, 5000 años. Entonces, generación a generación, los testigos van transmitiendo la verdad de generación a generación y nos aseguran lo que sucedió. A diferencia de estos tiempos, donde muchos necesitan ver las imágenes, los videos para creer que algo es verdad, generalmente decimos, nos cuentan. Entonces, en esta generación todos estamos con los celulares listos. Busquemos el video en Google para saber si eso fue así o no, o busquemos las imágenes. Pero a diferencia de lo que ocurre ahora, en la antigüedad el testimonio de las personas era supremamente importante y valioso. Ahora, nuestra respuesta al testimonio que ha dado Dios en su palabra acerca de Jesucristo, nuestra respuesta, creer o no creer, va a definir
nuestro destino eterno. Y ese es el mensaje en esta mañana. Tenemos el mayor testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y solo los que creen en Él, en ese testimonio tan valioso, tienen vida eterna. Entonces tenemos el mayor testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y solo los que creen en ese testimonio tienen vida eterna. Y he querido dividir este texto en dos partes. En primer lugar, de los versículos 6 al 9, vamos a ver la veracidad del testimonio. Ese testimonio es verdadero. De los versículos 6 al 9. Y luego vamos a ver las consecuencias de ese testimonio en los versículos 10 al 12. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre la veracidad del testimonio, la autenticidad del testimonio. Los versículos 6 al 9. Ahora, tenemos que recordar que un testigo es aquel que tiene conocimiento personal e inmediato de algo. Cuando hablamos de testigos, no estamos hablando de que me contaron. No, estamos hablando de testigos presenciales, que tienen la evidencia presencial. No han recibido el testimonio, quizás, pero cuando hablamos de testigos, estamos hablando de una percepción en la experiencia. Y el verso 6 dice algo asombroso. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, quienes de pronto han leído este texto anteriormente, queda allí como una pequeña desafío que tiene que ver el agua y la sangre para anunciar el testimonio del Espíritu Santo. Ahora, mediante agua y sangre, en primer lugar, el agua tiene que ver con el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, recordemos que ¿cómo comenzó el ministerio de Cristo? Con el bautismo. Por lo tanto, el testimonio del agua, es decir, el agua, en este caso el bautismo, testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, vamos por un momento a el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 9. Voy a leerles lo que pasó en el bautismo. Por eso está Juan hablando del agua, del principio del ministerio del Señor Jesucristo. Comenzó con agua. Dice el versículo 9 del capítulo 1 de Marcos, recordando lo que pasó en el bautismo. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente, miren aquí lo que dice, al salir ¿de dónde? Del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Es decir, que cuando comienza el ministerio del Señor Jesucristo, comienza el testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Una voz del cielo testifica delante de todos que Él es el Hijo de Dios. Y está hasta ahora comenzando el ministerio. Ahora, el ministerio de Juan el Bautista es muy importante porque todos habían testificado que Juan el Bautista daría la antesala al Mesías. Todos reconocían que Juan el Bautista era ese Elías que anunciaría ¿a quién? Al rey que vendría. Eso dice en Malaquías. Vendría Elías y anunciaría.
Todos estaban tranquilos porque había un testimonio también de que Juan el Bautista decía la verdad. Él dijo que vendría uno detrás de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Cuando venían a preguntarle, quizás lo confundían que él era el Mesías. Él decía, yo no soy el Mesías, viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo. Hablando del Mesías, del Rey, del ungido de Dios. Y la voz del cielo testifica en el agua, que es lo que está hablando Juan, que está testificando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero también hay un testimonio de la sangre. Allí en Juan, en la carta de Juan, nos dice también que este es el que vino mediante agua y también mediante sangre. En Lucas capítulo 23, versículo 44, nos ayuda a recordar que la sangre es como termina el testimonio del Hijo de Dios. Comienza en el bautismo, pero termina ¿dónde? En la crucifixión. Su ministerio termina en la cruz. Dice Lucas capítulo 23, versículo 44 al 47. Era ya como la hora sexta, dice Lucas, cuando descendieron tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Las tinieblas que describen es la oscuridad que estaba antes de que el ministerio de Jesucristo se culminara en la cruz, en la muerte. Las tinieblas tienen que ver con el pecado, con el dominio que el pecado tenía sobre los hombres, y la misma muerte tenía dominio por el pecado. Pero cuando Jesucristo, antes de morir, cumple y termina ese testimonio de que Él es el Hijo de Dios, dice el versículo 45, el velo del templo se rasgó en dos, es decir, el velo del templo se refiere al lugar santísimo donde solamente los sacerdotes podían entrar. Antes que Jesucristo muriera en la cruz, no había acceso a Dios. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, provee acceso al Padre Celestial. Comenzó su ministerio demostrando que es el Hijo de Dios. Mostró también en los evangelios, vemos como Él levanta a los muertos, Él reprende las tinieblas, Él multiplica los panes y los peces, Él perdona los pecados, Él detiene la tormenta. Él tiene el poder absoluto sobre el cielo, sobre la tierra, sobre la materia, sobre el templo, sobre el día de reposo. Jesucristo es el Hijo de Dios porque Él es Dios con nosotros, Emmanuel. El testimonio de Jesucristo nos ayuda a recordar que Él es el que da acceso al Padre Celestial. Él tiene la exclusividad para darnos vida eterna. Dice que Jesús, clamando a gran voz, y es muy importante este detalle, allí en Lucas capítulo 23, versículo 45. ¿Por qué? Porque han pasado horas. Jesucristo ha estado horas en el madero de la cruz. Él está prácticamente agonizando. Cada vez que alguien crucificado intentaba respirar, tenía que mortificarse sus pies y sus manos para tratar de levantarse. Pero lo que dice Lucas y lo que vio el centurión es que está próximo a morir, pero exhala, dice, y Jesús clamando con un grito. Esto demuestra que Jesucristo entregó su vida, porque Él
es el Hijo de Dios. Ningún moribundo podría gritar en la cruz, y mucho menos al final de su muerte. Los moribundos en la cruz no tenían aliento ni siquiera para respirar, mucho menos para gritar. Pero él, el centurión, lo ve gritar de esa manera porque él entregó, dice, habiendo dicho esto, expiró. ¿Por qué? Porque completó su ministerio. El ministerio de Jesucristo es darnos acceso al Padre, y su ministerio fue completo. Por eso el testimonio del agua y sangre. No solo con agua, sino con agua y sangre, repite allí. Volvamos al texto en 1 de Juan 5, 6. Y el Espíritu es el que da testimonio, dice allí el versículo 6, la segunda parte, porque el Espíritu es la verdad. En otras palabras, Juan está controvirtiendo a los falsos maestros, que eran algunos docetistas, otros eran gnósticos, eran nombres como extraños, pero lo fundamental es que ellos aseguraban que el Espíritu de Dios se apartó de Jesús antes de su muerte. Para ellos era inconcebible que Dios muriera. Por eso para ellos, Jesús, claro, él vino, tuvo el Espíritu de Dios, pero luego se fue de él y ahora sí murió. Es decir, para él Dios no se encarnó, para los falsos maestros. Dios no se hizo un hombre, porque si fuera un hombre tendría que morir. Esto era una herejía. Pero Juan, que fue testigo de la resurrección, él pudo ver que Jesucristo sí fue hombre con nosotros. Y que él entregó su vida por los pecadores. Para estos hombres, para estos falsos maestros, no podían entender cómo Dios podía morir. Si era Dios, ¿por qué iba a morir? Pero era necesario que muriera, porque de otra manera nunca hubiéramos podido ser libres del pecado. Él murió por nosotros como sustituto perfecto en la cruz. El Hijo de Dios. En otras palabras, no sé si ustedes se aterrorizan por esto, pero es escalofriante, porque matamos a Dios en la cruz. Participamos de su muerte en la cruz. Y si hubiéramos estado allí, hubiéramos gritado con la multitud: crucifícalo, crucifícalo. Y es Dios con nosotros. El Espíritu Santo confirma que el verdadero significado del ministerio de la encarnación del Señor Jesucristo. Dice, porque el Espíritu Santo es la verdad, porque el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Su testimonio es verdadero. El testimonio del Espíritu Santo, Él no puede mentir porque Él es la verdad. El Espíritu de Dios no puede mentir, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Tenemos el testimonio que concuerda, dice el versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Ahora, es importante aclararles el versículo 7. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en el versículo 7, aquí de mi Biblia, porque la versión internacional, la nueva versión internacional y las Biblias que están un poco más, digamos, actualizadas en algún sentido, omiten la frase en el cielo, del versículo 7, en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Ese texto es lo que se denomina una variante textual. ¿Qué significa? Que ese texto
no aparece en los manuscritos más antiguos anteriores al siglo X, o sea, el año 1000 antes de Cristo. Parece ser que ese fragmento lo agregaron escribas posteriormente. Tan es así que algunas Biblias omiten esa expresión. Entonces, el texto quedaría de esta manera, porque tres son los que dan testimonio. Versículo 8, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Bien. Los tres, es decir, el espíritu, el agua y la sangre, concuerdan perfectamente, porque el espíritu no da testimonio solamente de una manera caprichosa, sino que el Espíritu Santo da testimonio del agua, es decir, desde el comienzo del ministerio del Señor, y la sangre hasta la terminación del ministerio del Señor. Estos testimonios no pueden dividirse. Dice el versículo 8, concuerdan, es decir, tienen que estar unidos, y ahí estamos hablando del Evangelio. El Evangelio no puede dividirse. Comenzó con Cristo y termina con Jesucristo. Comenzó en su ministerio en esta tierra y termina en la cruz y se proyectó a la resurrección, y ese es el Evangelio que hemos creído. Este testimonio es verdadero porque es respaldado directamente por Dios. Para que un testigo tenga credibilidad, hay que valorar el testigo. Es necesario, por eso, no sé si han asistido a alguna audiencia con testigos. Lo primero que se hace es preguntarle al testigo, díganos por favor, lo que se llama técnicamente, aquí me corregirán, los generales de ley. Es decir, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Y qué estabas haciendo el día de los hechos? Hay que aclarar la credibilidad del testigo, porque si los hechos fueron en Cali, dice, el día de los hechos estaba en la costa, entonces no hay más preguntas. Porque el testigo ya no va a aportar nada. Pero la credibilidad del testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios es mayor aún que el testimonio de los hombres. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios porque Dios mismo corrobora o respalda la credibilidad de su Espíritu, del agua y de la sangre. Dios respalda, este testimonio. Y si creemos a los hombres, tenemos con más razón que creerle a Dios. Juan está prácticamente hablando con el corazón a los destinatarios de la carta, para que entiendan que no pueden dudar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios con nosotros, que es Dios encarnado, que Él vino desde los cielos a morir por nuestros pecados y que Él cumplió perfectamente la ley por nosotros y que Él es el Hijo de Dios. No podemos ser neutrales ante el testimonio auténtico de que Él es el Hijo de Dios. No podemos simplemente apartarnos y decir, bueno, eso es verdad, pero no tiene que ver conmigo. Cada ser humano que habita la tierra, en cada generación, será juzgado
por el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. Porque cada ser humano tendrá que responder ante esta verdad absoluta. Y eso nos lleva al segundo punto, los versículos 10 al 12. Entonces hemos visto que es el testimonio, hemos hablado sobre la veracidad, autenticidad del testimonio que ha dado el Espíritu de Dios, del ministerio y de la deidad, es decir, de que Jesucristo es Dios, respaldado por Dios mismo. Ahora vamos a ver las consecuencias del testimonio. Si ese testimonio es verdadero, tiene unas consecuencias. Y nadie se libra de las consecuencias del testimonio. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. El testimonio de Dios acerca de Jesucristo, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, parte la humanidad en dos. En las ciudades metropolitanas generalmente se divide a la población, ¿no? A veces los clasifican por estrato social. O a veces dicen los del norte, los del sur, los del oeste, los del oriente. Y en cada sector dicen, no, ¿dónde vives? No, en tal lado. Ah, bueno, yo ya te clasifiqué. O quizás hay más clasificaciones. Los profesionales o los que no saben leer, los que saben leer, los profesionales y los ultra profesionales, los doctores. Pero lo que está haciendo el texto de la palabra de Dios es clasificar a la humanidad entera en dos clases de personas, únicamente. Los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y los que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. En eso está dividida la humanidad. No hay término medio. O creen o no creen. Y hay algo interesante. Creer es un acto de la voluntad humana. Creer es voluntario, es una elección. En otras palabras, alguien puede tener toda la evidencia, como está dando el testimonio Juan, y no creer. Eso hicieron los fariseos. Los fariseos tenían el testimonio de la Escritura, tenían los milagros, tenían los profetas, pero no creyeron. Prefirieron crucificarlo. Entonces, creer es una elección. Tenemos toda la evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero aún así será despreciado por los hombres, porque no quieren aceptar la verdad y rendirse al Rey. Los que no creen, dice el versículo 10, el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. Y esto es una blasfemia contra Dios, que será castigada eternamente en el infierno. Eso dice la palabra de Dios. Yo quisiera que no dijera eso, que todos vamos para el cielo y que todas las lápidas o las tumbas van a decir en paz descanse. Esa es la esperanza de todo el mundo. Pero lo que está pasando aquí es que hay dos tipos de personas: los que creen y los que no creen. Aquellos que no creen se rebelan contra Dios y se rebelan contra su Hijo Jesucristo. Escogen libremente no creer que Jesús es Dios. Eso es lo espeluznante.
A pesar del testimonio histórico, a pesar del testimonio de Dios, a pesar del testimonio del Espíritu, a pesar de que están los lugares históricos, si alguien va a Jerusalén, ahí está el lugar de la cruz, el Gólgota. Ahí está donde Jesucristo estuvo y no hay tumba de Él. Y estamos de este lado de la cruz. Es evidente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, es posible que algunos admitan que Dios existe. Inclusive pueden decir que Jesucristo era el Mesías, pero de labios solamente. Porque negarán con sus hechos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Negarán con su pecado, con su rebeldía. Porque si Jesucristo es Dios, como decíamos anteriormente, ¿cuál es la respuesta natural si Jesucristo es Dios? Adorar a Dios. Nadie puede quedar igual. Si Jesucristo es Dios, entonces mi vida solo tiene sentido hacia Cristo. Todo lo demás se vuelve secundario. Porque el Señor Jesucristo mismo dice, el que no es conmigo es contra mí. O soy el primer lugar en tu corazón, o soy el rey de tu vida, o soy tu juez. Es sencillo. O amamos a Jesucristo con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, y dedicamos nuestro tiempo para Él, nuestros anhelos para Él. Si nuestros afectos están en Él, no amaremos este mundo, como lo ha venido diciendo Juan. El amor del mundo no está en aquellos que aman a Dios. Es incompatible el amor del mundo con el amor de Dios. Si verdaderamente hemos creído que ese mensaje es verdadero, entonces tiene efectos en nuestros corazones, en nuestra vida, en la administración de nuestro tiempo, en la manera en que nos entretenemos, en las esperanzas que tenemos a futuro. Tiene que ver con mis temores. ¿A qué le temo? No puedo temer si Jesucristo es el Hijo de Dios. Tiene efectos. Versículo 10. Porque no ha creído, versículo 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El testimonio que tenemos acerca del Hijo de Dios tiene efectos. No solamente tiene efectos en la historia de la humanidad, tiene efectos y consecuencias eternas. Nadie puede estar neutral ante esta verdad absoluta de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tiene que examinarse a sí mismo de qué bando está, porque no hay una tercera línea. No hay posibilidades de ser neutrales ante esta verdad absoluta. Versículo 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En otras palabras, está en muerte eterna. La gente se jacta de la vitalidad, de estar vivo, de querer comerse el mundo. Quieren disfrutar del mundo, quieren alegrarse con este mundo. Y se jactan de elegir lo que quieren, cómo quieren y dónde quieren los placeres que se oponen contra Dios. Porque hay placeres legítimos.
y hay otros que son ilegítimos, que se oponen contra Dios, deshonran el nombre de Dios, desobedecen los mandamientos de Dios. Pero el testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios produce vida. Dice el versículo 2, el que tiene al Hijo tiene la vida, y tiene la vida no solamente cuando muera y sea librado del infierno, sino que goza de la vida ahora. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y el que tiene esta vida, de su interior correrán ríos de agua viva por el Espíritu Santo. Han recibido la vida poderosa que este mundo anhela, que este mundo busca en las drogas, que este mundo busca en los placeres, que este mundo busca en los lujos. El mundo está sediento de la verdad, de la vida, quieren disfrutar, quieren el deleite, pero realmente el único o los únicos que tienen vida y vida en abundancia son los hijos de Dios. Hermano, hermana, amiga o quien nos esté mirando más adelante en este video, si no tienes a Jesucristo estás en muerte espiritual. Quizás tu corazón esté palpitando, quizás estás muy reluciente, pero en el fondo de tu alma estás muerto, porque no anhelas al único que es la fuente de la vida. Estar sin Jesucristo es estar en muerte, no solamente en este tiempo, sino en una eternidad sin Él. Eternamente y para siempre serán condenados todos aquellos que negaron que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero aquellos que lo aceptaron, que creyeron a este mensaje tan maravilloso, que renunciaron a su propia vida por amor a Él y que tomaron su cruz para ir en pos de la gloria, tienen vida abundante. No necesitan mendigar vida en esta tierra, porque la vida de Dios es suficiente para llenar nuestras expectativas. La vida de Dios es el gozo de Dios, es el Espíritu de Dios que es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, amor. El Espíritu de Dios no nos dejará avergonzados. El Espíritu de Dios estará en nosotros en los momentos de dificultad, en los momentos cuando aquellos que no nos aman nos rechazan. Dios nos consolará. Cuando seamos traicionados por los hombres, Jesucristo estará allí dándonos vida eterna, recordándonos que Él es la fuente de nuestro amor, de nuestra vida, pertenece a Él. Él no nos dejará avergonzados, aunque seamos rechazados por esta tierra, aunque no valgamos nada en este mundo, aunque te midan por lo que tienes, te midan por tu figura, te midan por tu salud, te midan por lo que puedes proveer para las empresas, para los que consumen. Quizás no das la talla en esta tierra, no das el estándar, no llena las expectativas, pero aquel que tiene vida eterna, que tiene a Jesucristo, tiene todo el honor, tiene todos los privilegios de Cristo y tiene entrada permanente ante el trono celestial y vivirá para siempre con Jesucristo eternamente en un cielo, en una tierra, porque Él regresará y tomará a los suyos, a los que creyeron en Él, y les dará vida para siempre en cuerpos glorificados. Esa es la verdad. Ese es el testimonio de Jesucristo. Necesitamos examinarnos, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La pregunta que quiero hacerles en esta mañana es: ¿tienen al Hijo? ¿Realmente tienes la vida de Dios?
¿Realmente te gozas de la vida eterna? ¿Realmente estás enfocado únicamente en la gloria de tu Rey? ¿O es simplemente un nombre que mencionas los domingos solamente? Si eres un hijo de Dios, entonces tienes vida eterna. El testimonio está en tu corazón. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, recordándonos que somos hijos de Dios. No resistas al testimonio del Espíritu Santo. Cuando te persuada a amar, no resistas el testimonio del Espíritu. Cuando te llame a obedecer y a anhelar a Cristo, no resistas el testimonio del Espíritu que ha sido implantado en tu alma, en tu corazón. Cuando Dios, el Rey de Gloria, te llame a obedecerle, su palabra, te llame a desechar los pecados vergonzosos de este mundo. No resistas al testimonio del Rey. Él es verdad. Él es real. La respuesta al testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios no solamente cambiará nuestro destino eterno, sino que nos dará satisfacción, gozo y fortaleza para enfrentar este mundo caído, para enfrentar la oposición, para enfrentar el pecado. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios y vive para siempre. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque Jesucristo es Dios. Wow. Nos regocijamos tanto, Señor, de que tú eres real y poderoso. Gracias porque lo que estamos haciendo aquí tiene consecuencias eternas. Gracias porque no estamos gastándonos nuestra vida como un desperdicio, sino que estamos trabajando para tu reino, Señor. Pues cosecharemos para siempre el plantío de tu gloria, para que cuando regreses no nos escondamos avergonzados ante ti. Te amamos, Señor. Digno eres de nuestra alabanza. Gracias por el testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es en tu testimonio y por su testimonio que oramos. En su nombre. Amén.